Entonces dijimos pues con 10, 11, pero también es cierto que ha habido gente que han comprado porque no podían comprar con esa una tenían derecho solamente a comprar creo que 10 acciones, sí. Y por eso hacían 11. Pero vamos, en el caso de ese se reduciría la cifra a los 10. Buenas noches, presidente. No la vuelto mala, pero diré dos o tres cositas, más que nada porque son realidades. Una es, en el año 99, el Piojo López estuvo en Benetús. Y en la cena me dijo: Ramón, ahí dentro hay un dirigente que yo le digo credibilidad. Digo, ¿quién es? Dice, Manuel Llorente. Yo no sabía eso, Ramón, ¿eh? No, pues esto lo digo yo, se lo pueden preguntar. Estaba en Benetús y yo ya digo el año 99. Al año siguiente se metió, se fue, pero lo dijo así. Estamos cenando lo que pasa en el fútbol. Y el hombre me dijo eso, hay un dirigente ahí dentro, se dice credibilidad. Yo le digo, ¿quién es? Dice, Manuel Llorente. Yo, me alegro. Lo digo yo, lo dijo Piojo. Es por lo que ha dicho Chaumet recorriendo las palabras que ha dicho. Eso en ese aspecto. Esto viene bien porque después de estos últimos años, que lo único no, todo lo que ha faltado en este club ha sido eso, pues si con eso ganamos algo, pues ganaremos todos. Bienvenido sea. El otro es, en lo deportivo, a mí me enseñaron de pequeñito que el fútbol tiene tres máximas: ilusión, ilusión y ilusión. Yo creo que esa faceta siempre tiene que ir unida a la social, porque el fútbol es ese el problema que tenemos. No vendemos ladrillos, no vendemos... Esto no es una farmacia. ¿Qué pasa? Que estar unido siempre lo social con lo de... con todo para que cada ruede. ¿Qué quiero decir con esto? Que está en tus manos de que por lo menos con tu gestión, que yo sé que eso lo vas a hacer bien, pues reflote este club y nos ilusionemos otra vez como antes, porque así fue. Estos últimos años que estuviste, como bien ha dicho el presidente, con Ortiz y Cortés de presidente, pues tú gestionabas y disfrutamos aquí de un equipo campeón. Yo quisiera ver si tuviéramos otra vez más que nada, porque el fútbol es ilusión. A ver si tienes tu suerte de gestionar esas dos cosas y volvemos a ilusionarnos. Es lo único que decir. Gracias y a un país. Sí que es cierto que Claudio López era un jugador muy comprometido, siempre ha estado muy comprometido con el Valencia, con su tiempo que estaba aquí. Había una gran relación y de vez en cuando me llama desde Estados Unidos y sobre todo ahora dice, el anuncio aquel de la cerveza decía que lo ficháramos, pues él sigue todavía llamando para que quisiera volver al Valencia, ¿no? Es una persona entrañable y vamos, y estamos muy contentos y tenemos un gran recuerdo de él. Luego, en cuanto a la ilusión, sí que es cierto. Nosotros, los dirigentes de los equipos de fútbol, por lo menos una de las cosas que yo he visto o que yo me he dado cuenta, que lo que gestionamos son sentimientos. Es decir, los dirigentes de un equipo de fútbol se gestionan sentimientos, ¿no? Y eso es cierto. Nosotros, una de las cosas que teníamos pensado y queríamos hacer es que esa ilusión siguiera esta temporada y por eso aguantamos aquí a jugadores después de lo que hemos pasado, que lo hemos pasado muy mal, ¿no? Muy mal, en cuanto que ha habido un momento que era un tema de unos medios contra otros medios, es decir, unos que es cuando el Real Madrid quiere a un jugador, pues se pone el aparato, se pone en marcha y si no consigue el jugador, pues claro, todos dicen, ¿y cómo no quiere ir a ese o cómo no se le ha vendido, ¿no?, a este equipo? Nosotros lo que sí que es cierto es que queríamos que esta temporada, pues que Villa, porque ante todo, si hubiéramos dicho, yo tenía una imagen grabada, que la quiero decir, y una situación, en el vestuario hay jugadores que cuando hablas con ellos o los exiges, pues también ellos te contestan, ¿no? Y te dicen, y te exigen también, ¿no? Entonces hay un tema que tenía en mi cabeza, que en el primer momento, si hubiéramos vendido concretamente a Villa, ¿no?, pues cuando hubiera entrado allí y haber dicho hay que esforzarse, hay que luchar, hay que trabajar, alguien me hubiera dicho,
Sí, pero al que metía los goles lo has vendido, ¿eh? Quiero decir, y eso fue una de las cosas que evidentemente que lo tuvimos en cuenta para que siguiera aquí, ¿no? Y eso es así. Entonces, nosotros vamos a tratar de mantener esas tres máximas: ilusión, 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 pero a veces también los deseos también son unas cosas, pero luego también la realidad es la que es, ¿eh? En la medida de lo posible trataremos de mantener el nivel competitivo del equipo, el máximo nivel que podamos. ¿Por qué no decidís aplicar el descuento en el pase a los accionistas con 10 acciones, ya que esa es una decisión del Consejo de Administración y lo podéis hacer sin ningún problema, y tener 15 o 20.000 personas que compren una acción más o una acción menos no supone prácticamente ningún desembolso económico para aliviar el préstamo de la Fundación, y a lo mejor sí que supone facilitarle a la gente pues la posibilidad de acceder a ese descuento sin tener que ir a buscar esa acción que les falta. Con lo cual me gustaría pedirte la utopía de que flexibilizarais, que ese descuento fuera con las 10 acciones, como comentaba Jesús. Es una idea que se me ocurre de manera improvisada y que estoy seguro que vais a recoger con agrado, igual que hicisteis lo de las 50 acciones de la Fundación. Tomamos nota y lo haré extensivo al Consejo tu deseo y lo trataremos en el próximo Consejo. De todas formas, yo quiero contestar también a eso, Eduardo. Si estamos pidiendo que tengamos más acciones la gente, que yo creo que cuando se puedan vender acciones para la gente, que la gente compre una acción más, si son 15.000, son 15.000 acciones que tiene el pueblo. Y son 48 euros, ¿eh? No, 50. no, vamos a ver, no, Eduardo, antes hemos dicho que si no se llegara a esa situación, en caso de que no se puedan vender acciones, pues se pueden vender. Pues reconsideraríamos el tema, ¿no? Si no se pudiera llegar al momento de la venta de esas acciones, ¿no? Lo reconsideraríamos, pero es una decisión, no es una decisión mía, es una decisión del Consejo de Administración, ¿no? Okay.